A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Butaca de Al Lado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes sintonicen este podcast, en el que las personas que hacen el cine y las series nos hablan de su experiencia como espectadores. En esta ocasión, aquí en La Butaca, tenemos un invitado de super lujo. Es un director muy talentoso, es un productor muy talentoso que ha trabajado en todos los medios en México, en teatro, en cine y en televisión. Y es un placer tener con nosotros a Abe Rosenberg. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de un gran clásico, una de las películas favoritas de David Lynch, que creo que la ha visto más de 100 veces. Una película que está por celebrar este año sus 75 años. Me refiero, por supuesto, al gran clásico de Billy Wilder, Sunset Boulevard. ¿Qué tal? 75 años y muchas cosas siguen completamente vigentes en el mundo del cine. Más vigentes que nunca, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Quién dijera que iba a ser tan profético este hombre cuando él lo que pretendía contar era básicamente un thriller, ¿no? Una historia. Es básicamente una historia de fantasmas. Yo siempre he dicho que así como Pedro Páramo es un gótico mexicano, Sunset Boulevard es un gótico de California, es un gótico de Hollywood, porque el pasado se manifiesta en el presente para impedir o amenazar el desarrollo del futuro. Y en este caso, el personaje de Joe Gillis, que es interpretado por William Holden, es digamos que el ancla que nos lleva a conocer es este pasado, ¿no? Este pasado que a él lo alcanza y que él se convierte, por así decirlo, en un fantasma. Y digo, no es un spoiler porque lo sabemos desde el minuto uno. Sí. Pero yo lo que quería saber es por qué elegiste, cuando te invité al podcast, por qué elegiste Sunset Boulevard. ¿Cómo fue tu experiencia como espectador con esta película? ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿Y por qué regresas a ella, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ti? Digo, yo la vi yo creo que por primera vez hace 20, no sé si me atrevería a decir 25 años o 24 años. Considerando que Abe es muy joven, esto fue la semana pasada. No, ya no la semana pasada, pero sí soy muy joven. La verdad es que, de hecho, creo que muchísima gente o sea, a ver, hablando de clásicos, tú y yo lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? O sea, creo que el cine tiene unas joyas que tienes que ir a escarbar. Sí. Y que son verdaderamente espectaculares, como las que poco encuentras hoy, tal vez, comparado con la cantidad de cine que se produce. No sí, que no haya buen cine hoy, pero comparado con lo que se produce, creo que hacemos un cine muy flojo, ¿no? O sea, sí, no tan arriesgado como el que hace Wilder, sobre todo si tomas en cuenta que es 1950, es todavía el periodo postguerra en los Estados Unidos, que aunque si bien fueron aliados victoriosos, igual que los rusos, estaban pasando por un periodo crítico todavía. Había una crisis económica, había una crisis moral, había una crisis emocional. Y es muy curioso que existiera esta película en un periodo en el que se buscaba mucho hacer películas que no cuestionaran el statu quo, sí, ¿no? Y más luminosas, ¿no? Más luminosas, más alegres. Y recuerdo que en 1950, digo, no lo recuerdo porque lo haya vivido, sino porque, como decía Abe, hay películas que son de visionado obligado. Si te gusta el cine, tienes que buscarlas y tienes que verlas para entender el contexto del cine que estás viendo hoy y entender el contexto del mundo como lo vivimos hoy. En 1950 se producen dos películas que cuestionan duramente el status quo y además lo hacen a través, una del cine y la otra a través del teatro, que son Sunset Boulevard y All About Eve, que se conoce también como La Malvada o Todo sobre Eva. Que le gana el Oscar a Sunset Boulevard. A ella, ¿no? A esta ella, chica, sí, Bueno,
Sí. El All About Eve es quién es. Anne Baxter gana. No, sí es Anne Baxter. Davis. No, Betty Davis estaba nominada. Estaban nominadas a Mejor Actriz Betty Davis y Gloria Swanson. Y Gloria Swanson. Pero ninguna de las dos gana ese año. No me acuerdo quién ganó, pero fue como que un desempate muy obvio. Sí. Yo te estaba preguntando a ti porque tú siempre tienes esas como estadísticas. Ya se me están empezando a notar los años. Tomar el ginseng. Ya tengo que tomar la medicina para la cabeza porque ya se me va un poco. Exacto. Pero pues es que qué tanta información aparentemente inútil puede almacenar uno en el disco duro, ¿no? Pero ahora que dices All About Eve, además me encantaría, y que hablabas de justo de la luminosidad de las películas, algo que me encanta. Digo, por dos razones voy a irme por dos caminos. Uno, me acuerdo que la primera vez que vi Sunset Boulevard empieza la narración y llegas hasta esta alberca en donde está flotando con este shot que es maravilloso. Sí, totalmente y más impresionante. si uno sabe cómo se hizo, ¿no? Que dices, puta, pues no había como meterse bajo el agua. Entonces esta idea de hacerlo a través de un espejo me parece que es digna de un genio, ¿no? De unos genios ahí. Bueno, ese es Billy Wilder. Ajá. Y sobre todo la idea de decir, wow, la película me está narrando un muerto. Sí. ¿No? Que uno podría decir, pues lo he visto 1000 veces. Claro, en 2024, ¿no? Lo has visto 1000 veces. Pero en 1950 yo no sé si había una previa en donde empezara a narrar un muerto. Donde el protagonista además estuviera muerto y te arriesgaras a que la gente supiera que tu protagonista y tu narrador está muerto. Claro. No, era algo sumamente innovador. Fue algo que la Warner y Warner y Paramount. Tuvieron ahí sus dudas. No, por eso es que la película no es de un solo estudio. Claro. Fue un esfuerzo conjunto porque además es una producción que hace Billy Wilder prácticamente como independiente. Él se la ofrece a los estudios, pero nadie se quería aventar dentro del sistema de los estudios porque la temática era muy dura. Claro. Y además los criticaba a ellos también, entonces me imagino que eso no les gustaba, ¿no? Estaba pateando el pesebre. Ajá. Y además era muy oscuro. Digo, ahorita que mencionabas que la luminosidad de las películas, es cierto que las películas que eran populares eran como las películas de corte familiar, los grandes musicales, las películas de orgullo patriótico, todo esto que se usaba para levantar la moral, ¿no? Sí. Y como películas de serie B existía lo que se llama el film noir, que ahora es mucho más respetado y mucho más reconocido, pero cuando el film noir empieza a hacerse a principios de los años 40, se hacía como serie B, películas. Era como underground soso, ¿no? Pues una cosa que era como para corridas en cines que no eran los de prestigio, claro. Exacto. Porque hay que recordar que los estudios en ese entonces eran los dueños y distribuidores porque tenían los cines. Claro. Entonces, es muy curioso el contraste, ¿no? El cine mainstream era el cine luminoso y el cine alegre. Y el cine B eran, por ejemplo, las películas de terror producidas por Val Lewton, ¿no? Como Cat People o La Séptima Víctima. Luego es un remake Paul Schrader, ¿no? Paul Schrader en el 81 hace un remake 40 años después hace un remake de Cat People con Nastassja Kinski. Sí, claro. Guapísima. Sí, guapísima. Pero la película es muy buena. Sí, bueno. Pero es completamente es como que otro concepto partiendo de la misma historia, ¿no? Claro. Pero estas películas que dirigía gente como Jacques Tourneur, que posteriormente empezaron directores como Mark Robson, como Robert Wise, ellos como que trabajaban al margen, ¿no? Y los grandes directores pues eran gente como Victor Fleming, como George Cukor, Alfred Hitchcock, que llegó de Inglaterra para trabajar con David O. Selznick haciendo Rebecca y posteriormente encontró una manera de convertirse como que en el primer director superestrella que hubo. Y Billy Wilder llegó en entreguerras. Él venía de Austria. Sí. Él venía de Austria después de la Primera Guerra Mundial. Él llega a los Estados Unidos y empieza como asistente de producción y empieza como que a ascender y a aprender el oficio.
y empieza a escribir sus propias historias y tal. Y él incluso también es de los que ayuda a que trascienda el film noir. Hace Double Indemnity en el 46 con Fred MacMurray y Barbara Stanwyck, que es una película que en efecto tiene esta vena, está basada en una novela pulp de James M. Cain, el mismo que escribió Mildred Pierce. Y entonces Billy Wilder como que hace que trascienda al medio esta historia sórdida de crimen, adulterio y demás, que recordemos que también existía en ese entonces en los Estados Unidos una censura bastante rígida, ¿no? El famoso código Hays. Que yo siempre digo que hoy estamos en un código Hays, aunque no está publicado. Pues sí, ¿no? O sea, pero no hay un código publicado en papel, pero hay un nuevo código Hays importante. Una especie como de reglas, ¿no? O sea, pues tiene que haber y no solamente en los Estados Unidos. No, porque ya es un mundo globalizado. Es un mundo globalizado, pero tiene que haber cierta conciencia social, cierta conciencia moral. Claro. Sí. Se trata, ese tipo de censura siempre se trata de poner en la pantalla nuestras fantasías de lo que nos gustaría ser como seres humanos, más eso que lo que sí somos, ¿no? En efecto. Y eso es un poco de lo que trata Sunset Boulevard. Claro. Para quienes no lo saben, y si no han visto Sunset Boulevard, de verdad se las recomiendo muchísimo. La pueden encontrar en la plataforma HBO Max. O sea, sí, Apple TV. Y en Apple TV todo. También. Y si de verdad les gusta mucho, cómprense el Blu-ray. Es buenísimo y además tiene un fregadal de extras que valen muchísimo la pena. Tiene un montón de documentales de cómo se filmó, de quién era Billy Wilder, de los actores que sobrevivieron a lo largo de la época. Nancy Olson, Jack Webb, hablan acerca de cómo se hizo la película. Entonces vale mucho la pena como que acercarse a verla. Pero para quienes no saben de qué va, pues les hago aquí una brevísima sinopsis, un resumen. Joe Gillis es un hombre que volvió de la guerra, es escritor, es cínico y está desencantado con la vida, está desencantado con el mundo. Y básicamente vive de escribir argumentos para los estudios. Entonces, si él logra vender un argumento, pues le pagan, ya se haga o no se haga el guión. Y si además lo llaman para escribir el guión, pues le pagan más, ¿no? Le pagan aparte un extra por proyecto. Y así como él, había muchísimos escritores en esa época en Los Ángeles. Él está en problemas económicos, es precisamente huyendo de unos cobradores que para tener su auto, que es como su oficina y prácticamente su hogar, se da la fuga y se da la fuga por Sunset Boulevard y sube hasta la parte más alta y se refugia en una casa que él cree que está abandonada, una mansión que se ve descuidada. Que es el elemento, uno de los elementos góticos, ¿no? Aparte del fantasma. En una casa gótica siempre hay en una narración gótica siempre hay un castillo o una construcción donde ocurren cosas siniestras. Y bueno, en este caso es una mansión que pertenece a una actriz célebre del cine mudo que se llama Norma Desmond. Norma Desmond, interpretada por Gloria Swanson, que fue una actriz célebre del cine mudo. Y era algo así como... Es algo meta, ¿no? Sí, es un poco meta y vamos... Porque la abrieron, la fueron abriendo a Gloria Swanson, ¿no? Así es, porque ella, digamos que cuando el cine se vuelve sonoro en 1927, pocas actrices logran hacer la transición al cine sonoro. Vemos una versión cómica de esto en Singing in the Rain, pero sí fue muy difícil. Greta Garbo logra hacer la transición al cine sonoro porque tenía muchísimo carisma, pero su voz era terrible. Y muchas otras actrices, como, no sé, Olga Baklanova no sé, Louise Brooks, por ejemplo, no pudieron hacer la transición al cine sonoro porque no tenían, o sea, tenían una enorme presencia cinematográfica, pero no tenían, su voz no tenía un encanto que pudiera justificarlas, ¿no? Y era imposible doblarlas todo el tiempo.
eso solamente se hacía con las que no podían cantar en los musicales, ¿no? Entonces a Gloria Swanson la fueron abriendo, aparte de que ella encontró su interés en otras cosas, decidió que iba a invertir su dinero en bienes raíces y tal, y se aburría, y finalmente ella decidió que ya no iba, y estaba retirada cuando Billy Wilder crea este guión, y es precisamente a través de Eric von Stroheim, que es el que le sugiere que busque a Gloria Swanson. Y Gloria Swanson primero como que está reticente, finalmente acepta y se arma habían buscado primero, antes que nadie, habían buscado a Greta Garbo, que ya para entonces tenía como 5 o 6 años de haberse retirado del cine. Y Greta Garbo siempre decía así, deshojaba la margarita hasta el último minuto y siempre pedía unas cosas completamente estrafalarias, por ejemplo, para una película que acabó haciendo Rosalind Russell muchos años después, en los 60. Ella dijo que, bueno, sí, que ella aceptaba hacer la película si le pagaban $1,000,000. Y llegó la fecha de empezar producción y todo, y Greta Garbo dijo, no, pues ya no quiero. No quiero, ya lo pensé mejor y no quiero, pero fue en el último minuto, entonces llamaron a Rosalind Russell y ella dijo, sí, pero yo acepto todas las condiciones, nada más que yo lo que quiero es el mismo sueldo que le iban a pagar a Greta Garbo. Y se llevó $1,000,000 limpios, y claro, era Rosalind Russell, una gran actriz del Hollywood de oro, pero pues ahora sí que vio la ocasión y la aprovechó. Y Gloria Swanson también vio esta ocasión y la aprovechó porque es un papel formidable. La primera vez que vemos a Norma Desmond está en esta mansión suya donde ella vive como en un mundo fantasioso y total. Ella cree que Joe Gillis viene de una funeraria para ocuparse de llevar a que pongan en el ataúd a su chimpancé mascota. Sí. O sea, es con ese tipo de situaciones completamente bizarras. Que también, digo, Billy Wilder siempre, al ser un maestro de la comedia y haber aprendido de su maestro, que es Lubitsch, ¿no? El maestro Ernest Lubitsch, pues Billy sabía incluso hacer el film noir con unos toques de comedia bizarra, como dices, y con unas cosas... La famosa escena del supermercado en Double Indemnity, ¿no? Claro. Por ejemplo. De hecho, dicen que cuando le preguntaron a Billy que cómo iba a filmar el funeral del mono, dijo, pues así como se filman los funerales de mono. O sea, ¿de qué otra forma? Claro, pues, o sea, ¿cómo lo iba a hacer? Lo único que sí es que fue un poco difícil conseguir el ataúd porque tenían que usar un ataúd de niño. Entonces, cuando comunica a la oficina de producción que necesitaban un ataúd de niño, por supuesto, quienes no sabían y nada más recibieron la requisición, fue así como, ¿Qué pasa? What's this? ¿Qué le está pasando a Billy? Sí, ¿por qué está pidiendo esto? Y entonces tener que explicarlo, bueno, fue un poco difícil, pero se sale con la suya y es una de las escenas. Es increíble. Es increíble y es sumamente memorable, y además en esta escena aparecen muchas figuras importantes del cine mudo, como Buster Keaton. Claro. El famoso comediante que también no logró hacer la transición al cine sonoro y acabó teniendo sí siguió trabajando y todo, pero el estrellato que había tenido en la época del cine mudo nunca lo volvió a recuperar, ¿no? No lo logró. El caso es que Joe Gillis encuentra en Norma Desmond que ella quiere volver al cine con una versión de Cleopatra. De Salomé. De Salomé. Es cierto, de Salomé. Sí. Escrita por ella. Y por supuesto, ella quiere interpretar a Salomé. Ustedes no saben quién fue Salomé y dónde ella bailó, también otra vez les hacemos un brevísimo resumen. Salomé es un personaje bíblico que era una princesa, que era muy joven, que era la hijastra de uno de los reyes Herodes. Hubo varios Herodes. Era la hijastra de Herodes, y Herodes la encontraba fascinante, y
ella le dice que él le dice que ella le pida lo que ella quiera y ella se lo va a cumplir. Y ella le pide, por motivos personales y por motivos políticos, le pide la cabeza de Juan el Bautista, que es el hijo de, para quienes no lo saben, es el hijo de Santa Isabel y San Zacarías, que es el primo hermano de primo segundo. Es primo segundo de Jesús, que es el que bautiza a Jesús. Es este personaje bíblico, el famoso, que desafiaba a Juan el Bautista a los poderosos y tal. Era una especie como de profeta, aunque no es considerado un profeta. Pero el caso es que Juan el Bautista había mandado por las cocas a Salomé y además estaba causándole problemas a Herodes. Entonces Herodías, la madre de Salomé, la convence de hacer esto y ella pide la cabeza de Herodes y se la llevan en una bandeja de plata. Por eso es que ustedes han oído la expresión de claro, y se lo sirvieron en bandeja de plata. Entonces eso era lo que quería hacer Norma Desmond, pero por supuesto Norma Desmond, si pensamos que tenía Gloria Swanson como unos 45, 48 años por ahí, no hay un registro. En todas las actrices de esa época se quitaban la edad, ¿no? Se quitaban un par de años o lo que fuera. El problema que hubo con Silvia Pinal ahora que murió recientemente, que si era de 1929 o 1931, da exactamente lo mismo. Claro. Era por vanidad que se quitaban 2 años y luego, claro, llega a ver el problema de que hay más de un acta de nacimiento y so what. El caso es que Gloria Swanson ya era una actriz madura cuando le ofrecen este papel, y ella lo acepta y corre este riesgo, porque ella es incluso mayor que Bette Davis en All About Eve. Bette Davis llega a ser All About Eve cuando tiene 39 años y Gloria Swanson es mayor, y Norma Desmond obviamente piensa que ella sigue siendo la mujer joven y hermosa y tentadora que era en la época del cine mudo, ¿no? De hecho, está el famoso diálogo cuando Joe Gillis le dice you used to be in movies, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, I am in movies. It's not that I grow older. It's just that movies gotten smaller. Uh-huh. Y, o sea, que las películas se han hecho pequeñas. Que en cierta forma es, y lo estábamos hablando antes de entrar a grabar, en el mundo de hoy, las películas como Sunset Boulevard, las películas que tienen algo que decir, que no necesariamente tienen una agenda o pertenecen a una franquicia o pertenecen a una o están basadas en un bestseller, se tienen que hacer ahora con un presupuesto muchísimo más pequeño, ¿no? Muchísimo más reducido. Y tienen que competir con Avengers 25, que se estrena en todas las pinches salas. Y tienen presupuestos de $500 millones. Y luego los ves y dices, ok, sí veo el dinero, pero nada más. Pero, o sea, sí veo la lana, pero todo esto es culpa tuya, James Cameron, me chocas por Titanic, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerle para que se noten los $200 millones que costó esto? O sea, sí se notan. El único problema es que entre más dinero se empezó a invertir en el porcentaje de forma sobre fondo o de sustancia sobre estilo, más bien de estilo sobre sustancia, se vio como que abrumadoramente aplastado, ¿no? Creo que venía desde antes, ¿no? O sea, digo, a mí el buen James, yo entiendo lo que dices, pero antes de él ya venía Lucas y Spielberg, ¿no? Otro que me cae muy mal. Sí, que digo, tienen su... A ver, o sea, tienen cosas... A mí me encanta Steven Spielberg, pero... también. Pero son los creadores de este desastre, ¿no? Sí. Al final. Steven Spielberg trató a su manera... Sí, de buscar una autoría mucho, sí, una voz. ¿No? Una voz, o por lo menos de hacer, hago una película así y hago una que diga algo. Sí. Bueno, Lucas la pasó muy mal en el set de Star Wars y entonces nunca quiso regresar a dirigir. No, hasta que dirigió estas espantosas 3 secuelas
películas que son, bueno, hay gente que dice que son él divinas. las dirigió ahorita, ¿está? Las tres, la amenaza la amenaza fantasma, la guerra de los clones y sí las dirigió. Sí, esas las dirige él. Porque, ¿seguro? Sí. Según yo ya había siempre contratado sí, él gente dirige, así. sí, él dirige esas tres porque él no quería que nadie tocara su mitología y tal. Y, George, en realidad lo único que necesitabas hacer era seguir cobrando cheques y hacerte otro facelift. Perdón, o sea, cada quien es libre de hacerse los facelifts que quiera. Claro. Digo, básicamente George Lucas ahora tiene los ojos a la altura de las sienes, pero bueno. No lo he visto Últimamente. Lo vi no sé si fue hace un par de años, después de la pandemia, que le dio un premio a Francis Ford Coppola. Y porque él empezó trabajando con Coppola. Sí. Y entonces están reunidos y bueno, Coppola se ve traqueteado y sacudido. Pero digno. Pues, por lo menos se ve de la edad que tiene. Sí. Y George Lucas tiene que ver con un ojo Insurgentes y con el otro a Reforma. O sea, pero bueno, no estamos aquí para hablar de George Lucas. De acuerdo. De acuerdo. Porque nunca vamos a poder poner en el mismo renglón a alguien como George Lucas con Billy Wilder. No. Digo, el cine tiene esa hermosura que es muy subjetivo y demás, pero... ¿Hay algún cineasta que hoy en día esté al nivel, ya no digamos de un Hitchcock, pero de un Billy Wilder? Para mí sería... Híjole. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sobre todo, mira, yo creo que creo que el cine avanza a través de las épocas y muta y cambia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, después del neorrealismo italiano, empezó a surgir esta corriente en donde se necesitaba más realidad, cada vez más realidad, hasta el punto casi como de deshacerse del plot, ¿no? Que el plot fuera casi invisible. Qué bueno, eso es lo que hacía, por ejemplo, Antonioni en la época del post neorrealismo italiano con su trilogía de la falta de la comunicación, ¿no? Claro. Que es La Aventura, La Noche y El Eclipse. Exacto. Que básicamente son plotless, pero son películas maravillosas. Sí, creo que en ambos esquemas se puede hacer películas maravillosas. Personalmente a mí me parece como muy complicado hacer lo que hacía Wilder. Hacer películas que en las que sí, o sea, el plot está ahí, pero también está la gran metáfora de los personajes. O sea, en la que los personajes para mí son una metáfora más profunda que solamente filmar a un ser humano existiendo. Porque a mí lo que me pasa es que a veces, digo, obviamente hay de todo, ¿no? Pero cuando no hay una metáfora más grande, entonces digo, pues es que sí, es como ponerle la cámara a tu tía, ¿no? O sea, pero para eso existen los reality shows, ¿no? Pues ya ni siquiera los shows, porque en los shows también está ficcionado, pero para eso existe la vida, Miguel. O sea, pues sí. Para ver la vida, vela aquí enfrente de ti. ¿Para qué chingas la ves en una pantalla? Ahí está la señora en el parque dándole de comer a las palomas. Ahí estás tú. Pero por ejemplo, si entra alguien como Billy Wilder, por ejemplo, lo que te haría es que sí, te muestra a la señora que está en el parque dándole de comer a las palomas. Pero ¿qué pasa? Y este es un entendido de Billy Wilder, quizás más hitchcockiano, pero pongamos que se podría hacer un entendido de Billy Wilder en el contexto de Sunset Boulevard. Vemos a esta anciana dándole de comer a las palomas. Pero ¿qué pasa si al cabo de los días vemos que vienen cada vez menos palomas y hay cada vez más palomas muertas en el parque? Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Hasta que vamos descubriendo que, por supuesto, la adorable anciana que le está dando de comer pan a las palomas, les está dando de comer pan envenenado. Claro. Y eso es algo que yo creería en una película de Billy Wilder. Claro. Pero justamente creo que para mí lo padre es que te sorprende, que te da la vuelta, y que para mí te hace pensar y reflexionar. Igual todas sus películas, ¿no? O sea, está esta, por supuesto, y está Ace in the Hole, y o sea... El apartamento. El apartamento. Que es considerada un epítome... El apartamento es considerado un epítome de la comedia romántica moderna. Que lo es. Sí. En cierta forma lo es. Y la química entre Jack Lemmon y Shirley MacLaine es gloriosa. Sí.
Pero el punto ahí no es tanto, o sea, eso es más bien como una consecuencia de, no es un síntoma ni una causa. En realidad la causa del apartamento es algo, el síntoma del apartamento sí puede ser muy cómico y te vas a reír un montón, pero es algo muy siniestro. Sí. Es este pobre vato que... Es abusado por todo el mundo, ¿no? Es abusado por todo el mundo y accede a hacer todas estas cosas cuestionables para poder ascender en la escalera corporativa. Sí. Y luego descubre que sí tiene una moral, pero la descubre cuando está a punto de ser demasiado tarde. Que eso es algo que ya planteaba. El apartamento es de 1960, 10 años después de Sunset Boulevard. Claro. Pero en Sunset Boulevard ya lo plantea. Sin duda. Ya lo plantea Billy Wilder. No puedo decirles porque, bueno, tiene que ver con el inicio, tiene que ver con porque la no muerte. se vale spoilear, ¿verdad? Sí, bueno. No nos gusta. Pues mira. Por si alguien sí se anima a verla. Por alguien que la sí se vea anima bien. a verla. Digo, hacer un spoiler de una película que tiene 75 años es como... Sí, es raro, pero... Yo suelo hacer y siempre un comentario acerca del spoiler, que es como, por ejemplo, decir que Ali McGraw se muere muy bonito en la Love Story. Ajá. La Love Story también tiene 55 años que se estrenó, y además también, como en Sunset Boulevard, sabemos que el personaje de Ali McGraw se muere en el minuto 1, porque con eso abre la película. ¿Cómo contaré la historia de una chica de 23 años que murió? Entonces eso. Pero hay gente que no ha visto que no ha visto Love Story, o que no ha visto Sunset Boulevard, o que no ha visto muchas. Y de no veras, le spoileamos. No spoileamos. Digo, ya sabemos que Joe Gillis está muerto, pero eso lo sabes desde el principio. En el minuto 1 lo van a descubrir. Sí, eso no es un spoiler. No. Pero lo que lleva a Joe Gillis a lo que le pasa en el minuto 1 de la película es, digamos, este cuestionamiento, que es algo muy de Billy Wilder, que lo puede contar en un tono de comedia, lo puede contar en un tono de film noir, lo puede contar en un tono de melodrama, lo puede contar en un tono de suspenso, lo puede contar en un tono de... Del que quiera. Era todo terreno. Es un Grandmaster, sí. Sí, totalmente. Es versátil como él solo. Bueno, hasta una película que sí es ciencia ficción, vamos. Cuando le plantearon que Fedora, una de sus últimas películas en 1978, le preguntó, no recuerdo si, creo que fue Roger Ebert, en el Festival de Cannes, otro gran maestro, le preguntó a Billy Wilder si se había dado cuenta de que Fedora, que también es la última vez que trabajan juntos Billy Wilder y William Holden, que si se había dado cuenta de que Fedora en cierta forma es una película de ciencia ficción. Es la historia de un productor que busca sacar del retiro a una actriz, ecos de Sunset Boulevard. Sí. A una actriz que otra vez meta, ¿no? Exacto. Y entonces cuando por fin ella concede verlo, porque ella sí, como la Garbo, se había alejado por completo del ojo público, la ve y resulta ser que la mujer sigue siendo tan bella como era 30 años antes, y esto no es posible. Entonces él se vuelve a enamorar de ella como estuvo enamorado de ella 30 años antes, pero no hay una manera de saber. Y no les voy a decir la resolución de Fedora, porque Fedora es aún más difícil de encontrar, pero es una resolución que tiene que ver en cierta forma con un elemento no sobrenatural, porque aplica ciencia, pero es ciencia ficción, pero es ciencia, pues, o sea, vamos, sí. Claro. Entonces, y cuando le planteaba esto Roger Ebert a Billy Wilder, dijo: vaya, yo solamente pensaba que era una situación completamente imposible, pero a mí me encanta jugar con las situaciones imposibles. Sí. Entonces, mira, no hubiera pensado que era, ¿no? Dicen que era... que él no hubiera pensado que era ciencia ficción, pero que cuando consideras que, bueno, sí, hay médicos involucrados, hay máquinas involucradas, bueno, sí, mira, habría que decírselo a Stanley Kubrick. Claro. Entonces es esa clase de cosas, ¿no? Billy Wilder siempre se distinguió por tener un sentido del humor muy, muy peculiar. Y por tener también... Muy agudo, pero también tenía un estilo personal muy diferente al... No sé, a los directores que eran como los monstruos sagrados del cine. Lo que pasa es que yo siento que existen
Y aquí aparece Cecil B. DeMille, que era uno de los monstruos sagrados de la época, que sí transiciona del cine mudo al cine sonoro. Al cine sonoro. Y que hablando de las pagas que decías hace rato, cuentan el cuento que cobró, no sé, $10,000 por estar en la película. Sí. Pero que luego Billy Wilder necesitaba un close-up y le cobró otros $10,000 para un close-up. Sí, que dijo, bueno, sí, pero claro, eso necesita otro contrato. 10,000, claro. Sí, exacto. Y que el coche, tú sabes que el coche que sale de la película, el coche era de Cecil B. DeMille. Ajá. El coche era de Cecil B. DeMille, que también es un plot point importante que no puedo revelarles. Pero mira, algo que a mí me parece súper interesante y lo veo y digo, cabrón, mira, o sea, eran los años 50. Empezaban los 50, sí. En donde había una idea de la familia perfecta, nuclear, moral. O sea, la moral está muy arriba o empieza a estar muy arriba en la posguerra. Sí. Más en el estándar de vida americano. Sí, el sueño americano. Y este tipo, todas, o sea, se los pasa a todos un poco por el arco del triunfo, ¿ves? Sí. Porque todas sus películas tienen personajes muy amorales y muy ambiguos, ¿no? Sí, y sobre todo... Y aunque sean comedias, como en el apartamento. Como en el apartamento o como Some Like It Hot, ¿no? Por ejemplo, de que yo no soy una mujer. Ajá. Nadie es perfecto. Claro, Billy Wilder inventa White Chicks. Por supuesto, ¿dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Básicamente es Some Like It Hot. Claro, sí, claro. ¿No? Y digo, lo que me parece súper interesante es que es los ciclos, o sea, 75 años después estamos en una rigidez en donde, voy a traer un tema un poco polémico, pero lo toco poquito, en donde parece que hoy, con todo el tema del feminismo, entonces tú no puedes tocar a una mujer en pantalla para que sea cuestionable, de una moral cuestionable, ¿no? En todos los aspectos. Y en el film noir era como que la regla, ¿no? Por eso existía el personaje, el arquetipo de la femme fatal. De la femme fatal. Y porque existe y está bien abrazarlo. Existimos todos en nuestras complejidades y creo que hoy es una época en donde, como que por un lado te dicen, es que sí hay que abrazar la complejidad de todos los seres humanos, pero en realidad lo único que queremos es ver seres humanos perfectos. Bueno, con ciertas figuras malignas que son los malos del cuento de hoy, ¿no? Como en algún momento para los gringos fueron los rusos ahora escogemos a los villanos y yo creo que Billy no escogía villanos en sus películas, siempre eran muy complejos todos los personajes, tenían luz y tenían oscuridad y eso me encanta. Es algo que es muy profundo, más allá de hacía comedias. No, el tipo tenía una profundidad bruta, ¿eh? No, hombre, por supuesto. Bueno, Norma Desmond tiene muchísimos niveles, tiene más niveles. Finalmente Joe Gillis es el personaje que es el que nos introduce en esta historia, el que nos lo está narrando. Uh-huh. Pero él en realidad se reserva, digamos, revelarnos muchos aspectos de él mismo. Estos los conocemos a través de las dos mujeres que lo conocen y a través de cómo se filtra, que si te fijas, aunque la mayor parte de las películas de Billy Wilder son películas protagonizadas por hombres con historias muy masculinas, claro. Ace in the Hole, sí, que eso es muy de la época también. Sunset Boulevard es una historia muy femenina en el sentido de que los dos polos entre los que se encuentra el narrador son dos mujeres, son Norma Desmond y el personaje que interpreta Nancy Olson, que es Betty, es esta joven Schaefer. Betty Schaefer, que es la escritora. Bueno, es lectora. Es lectora que además tiene una alta. Ella tiene un alto sentido de la moral, que de hecho ella sin proponérselo es la que provoca que Joe Gillis se quede sin chamba para irse a refugiar a casa de Norma Desmond porque Joe Gillis propone al estudio un guión de béisbol, un guión de béisbol acerca de un beisbolista fraudulento. Bases loaded, ¿no? Sí, algo así, un beisbolista que acepta un fraude y tal. Y perdón, déjame hacer un paréntesis, es increíble la escena que entra a picharle al productor y entonces está sentado el productor de estudio como en los 50 con su puro. Dice, ok, tienes 5 minutos. ¿De qué va? Y le cuenta y el otro tratando de malabarear y bueno. Y cuando ya se está interesando el productor, pide que venga. La otra, y entonces viene Betty y dice,
no Fatal, funciona, porque además es completamente amoral y Claro. Bueno, aquí te presento al al escritor. autor. Ay, sorry. Y eventualmente ella en cierta forma también hace concesiones con su propia moral, porque finalmente ella está comprometida con alguien más. Claro. Pero cuando conoce a Joe Gillis, siente una empatía con él y luego una atracción hacia él. Sí. Y empuja, y acuérdate que empuja un guión de Joe. De Joe. Pero no porque le guste el guión, porque ella quiere perseguir una carrera de escritora. Así es, y porque siente que le debe algo a él y porque además le ayuda a que sea William Holden y está como un queso. Claro. Entonces, Además, William Holden después está en otra de mis películas favoritas en Network. Ay, bueno, pero ya es grande. El ocaso de William Holden que dices... Pero incluso ahí lo ves y sabe, o sea, son gente que sabe capturar, llamar a la cámara, esa ¿no? escena, esa gran escena entre él y Beatrice Straight, cuando le dice mi vida te dejo y le dice, o sea que después de 25 años me dejas. Sí, exacto. Me dejas para vivir tu última pasión otoñal y después cuando eso se acabe vas a cruzar esa puerta, vas a regresar y ¿qué me va a quedar a mí? La chochez. Claro. O sea, es gran película y gran Paddy Chayefsky. Hombre, gran escritor. Y es que eso es lo que tiene Sunset Boulevard. Sunset Boulevard tiene una gran historia. Está prodigiosamente bien escrita. Billy Wilder toma todos estos elementos literarios que le interesan y los mezcla con una realidad casi de reportaje, ¿no? Sí. Y nos da como que los planos de cómo se va a ir estructurando, no solamente cómo se va a ir estructurando el cine que se va a hacer en los años subsecuentes, sino de cómo vamos, o sea, el cine que vamos a ver, sino cómo se va a producir. Y vamos, Sunset Boulevard digamos que predice el estado, como tú decías, el estado de las cosas en las que estamos ahora. Claro. Sí, totalmente. No, es una gran película. Y a mí algo que también luego me interesa mucho es que, claro, él agarró una femme fatal, pero es una femme fatal deprimida. Sí. Eso yo no sé si lo había visto yo antes Norma Desmond está deprimida de y Boulevard. Está afectada, está completamente desconectada de la realidad. Que no lo vamos a spoilear, pero bueno, esa última escena para mí es una de las obras maestras del cine. O sea que, bueno, la frase no es un spoiler decir la frase. Diálogo, pero es el diálogo y es estructuralmente cómo logra él como autor darle la vuelta al deseo del personaje y sucede, pero de otra manera. Y cómo monta la escena con von Stroheim dirigiendo y poniendo las luces y colocando el espejo aquí. Y ahora sí, señorita Desmond. Y entonces ella viene bajando por esta escalera. I'm ready for my close-up. Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. No, es brutal. Y toda ya delirante, ¿no? Pero totalmente. Y es algo brillante y es algo deslumbrante y vamos, ahora sí que para concluir, tú, ¿por qué dirías que cualquier persona que se precie de que le guste el cine debería de ver Sunset Boulevard más de una vez? Digo, David Lynch está loco y ha visto El Mago de Oz y Sunset Boulevard más de 100 veces cada una. Y ahora ya está encerrado en su casa, entonces yo creo que va a ver las va a ver más. Ay, sí, mi David Lynch. Mi David Lynch de la vida y del amor, sí, ya, caray. Por eso es que ya no hay que fumar. No. Aunque uno no quiera. Exacto. Pero ¿por qué invitarías tú a alguien que no tiene idea de lo que le estábamos hablando antes de sentarse a oír este podcast? ¿Y por qué debería decir, chido, ¿por qué estos dos güeyes están hablando de esta película? ¿Por qué deberían de verla? Bueno, si se dedican al cine es una clase de guión, de dirección. Si se dedican al cine la tienen que ver a fuerzas. Claro, si te dedicas al cine y no la has visto, hay un gran problema, ¿no? Porque es un clásico, creo que es justamente este diálogo del que hablabas, no el del final, sino el de las películas. Claro, las películas han hecho más chicas, pero yo sigo aquí, ¿no? Creo que está catalogado como el diálogo, como la línea número 6 o 7 de la historia del cine, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como cineasta es un must. Y como fan del cine, creo que en la carrera, o sea, Sunset Boulevard es o sea, empezando por Sunset Boulevard, pero toda la carrera de Billy Wilder es algo que
Impresionante, Es espectacular. Justamente la estaba viendo yo con mi esposa y es chistoso porque ella no... La gente que no es muy fan del cine clavada, ¿no? Del cine, no entiende los ritmos de 1950. Son otros ritmos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso mucha gente dice, ay, pero ¿por qué es blanco y negro? ¿Y por qué blanco es y negro? O sea, hoy estamos acostumbrados a ¿no? Gracias, Quentin Tarantino. Y estaba clavadísima. Por porque supuesto. la historia no puede, o sea, no te traiciona y te agarra y te dice, mira, ven, y te voy a llevar a un mundo del pasado, pero es un mundo, como decíamos, muy contemporáneo y esas son las grandes historias. Que además, ¿no? En ese momento era lo que estaba ocurriendo en ese momento. La película es contemporánea de su momento. Y sucede hoy. Y sucede todavía hoy, por supuesto. Hoy, ¿no? En todos los aspectos. Los escritores muertos de hambre todavía existimos, aquí estamos. Exacto. Y los ricos existen. Ricos y ociosos. Que tienen, exacto, por mascota un changuito. Que tienen, sí. Y que le quieren hacer una fiesta infantil o un funeral. Y las señoras deprimidas, ¿no? Todavía con existen. Sus sugar daddies o sus sugar mummies. O sus sugar babies. O sus sugar babies. Exacto. Y mira, yo tuve un pequeño cineclub hace unos años que se llamaba Los Hijos de Rosemary. Saludos, muchachos. Y la primera película que vimos fue Sunset Boulevard. Y al principio, cuando les dije, es una película del año 1950 y es en blanco y negro, así como que... Claro. Sí, hubo ruiditos y así como que se miraban unos a otros. Ya llegó el clavado. Sí, y les puse la película y cuando terminó estaban todos como que ¡wow! ¿Qué clase de material es este? Sí. Para mí es uno de los mejores finales de la historia. Y para mí es una de las mejores películas de la historia. Sí. Absolutamente. Y las listas de las mejores películas de la historia la ponen también como una de las mejores. Muy alta. Más allá de lo que tú y yo personalmente creamos. Así es. Todo el consenso de la historia del cine es que Sunset Boulevard es un must. Totalmente. Así que ahí lo tienen. Es una película que se debe ver. Mi querido Abe Rosenberg, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la butaca de al lado. Gracias. Espero que vuelvas para que sigamos hablando de películas, porque además es un placer cuando hablo con Abe de películas, porque por lo regular no hablamos de películas que son estrenos recientes no, somos un par de clavados, somos unos nerds. Hay que sacudirnos el polvo. Sí, nos ponemos a ver y nos ponemos a hablar de películas de los 60, de los 70, de los 50, de directores de los que ya nadie habla. Total. Y nosotros porque, no, es que este director era chidísimo, no, es que esta actriz... Así que otro día seguiremos de clavados, prometo. Me encanta la idea. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, esta fue La Butaca de Al Lado, una producción de Fluxus. Yo soy Miguel Cane, ya saben que nos pueden sintonizar en todas las plataformas que a ustedes les gustan. Y bueno, pues mencionábamos a una de las actrices que son una de las raison d'être de este podcast hace rato, y para cerrar, como siempre, volveremos a rendirle homenaje, porque como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.